Para nosotros es un placer y un honor que Martín haya aceptado nuestra invitación. Martín es filósofo, ha estudiado en Chile y en Francia, dirige la División de Desarrollo Social de la CEPAL. La CEPAL, como ustedes bien saben, es la Comisión Económica para América Latina. Él, por lo tanto, es responsable de los informes sociales que anualmente produce la CEPAL, donde se instalan temas muy importantes y relevantes de debate, muchos de los cuales nosotros colgamos en nuestra página web para que sea accesible para todos y todas, aquellos que no directamente lo bajan de la misma página de la CEPAL. Le hemos pedido a Martín que nos proponga un tema que nos ayude, como lo hacemos con todos los docentes invitados, a promover debate, a promover discusión. Y ya el mismo título que Martín coloca, en una tradición y una práctica muy interesante, por ser filósofo, una combinación de puntos que muchas veces se colocan en tensión entre lo que son los desarrollos conceptuales y lo que son las prácticas políticas, sociales y culturales en una región tan diversa como es América Latina. Claramente señala o puede ser caracterizada por este primer adjetivo, sustantivo también, del nombre de la presentación de Martín Hoppenheim, que son claroscuros. Entonces, Martín. Sí, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, creo que lo que me ha tocado a mí, sin planificarlo a lo largo de la vida, es ir constituyendo, ir ocupando un nicho un poco híbrido, epistemológicamente hablando, entre el hecho de venir de la filosofía crítica en términos formativos y el hecho de ejercer como sociólogo del desarrollo en términos prácticos. Entonces, probablemente esto viene a ser un poco un intento de convergencia entre un ejercicio de reflexión crítica con un ejercicio que emana del hecho de la práctica de ser director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. El concepto que no me había fijado hasta ahora, que lo menciona Pablo, que puede ser tanto adjetivo como sustantivo, de claroscuro, surgió primero como de un intercambio tentativo con quienes están a cargo del programa, con Luciano sobre todo, en que apareció esta palabra claroscuro y era una palabra más al principio como de carácter lúdico, como para ir aproximándose a un título, y quedó, pero me parece bien que haya quedado porque creo que básicamente mi posición es una posición, cuando uno reflexiona sobre los avances de la democracia en América Latina en términos sustantivos. Uno podría decir que la ciudadanía social hace mucha alusión a la dimensión sustantiva de las democracias. Lo que parece haber es avances que generan expectativa, pero que al mismo tiempo, o sea, previenen contra una visión demasiado fatalista, pero también previenen todavía contra una visión demasiado complaciente. Entonces, el concepto de claroscuro yo creo que se ajusta a ese espacio en el cual estamos, por un lado, expectantes, ¿ya?, tanto por cambios en el mapa político como por indicadores sociales, que vamos a ver después, pero por otro lado también con cierta cuota de escepticismo respecto de la viabilidad de este camino hacia la democracia sustantiva y de algunos otros indicadores que todavía siguen mostrando América Latina con tremendos rezagos en términos de ciudadanía social. Yo quisiera partir por, normalmente cuando uno parte hablando de ciudadanía de manera un poco profesoral o didáctica, lo primero que dice es que ciudadanía supone plena titularidad de derechos y pasa rápidamente a hablar de los derechos civiles, básicamente de la ausencia de coacción, ¿no?, a los derechos políticos, que tienen más que ver con el derecho a voto sobre todo, o a ser representado en las decisiones públicas y políticas. Los derechos sociales luego, ¿no es cierto?, que son ya los más sustantivos, que tienen que ver con acceso sobre todo al bienestar y a las distintas prestaciones que hacen que el bienestar sea posible para la gran mayoría de la población, incluido también
la inserción en el mundo laboral, sobre todo para la generación de ingresos, y al final salen unos derechos culturales que nadie sabe muy bien qué son. Y entonces se despacha un poco el tema de la ciudadanía diciendo, bueno, eso es titularidad de derechos, aquí están distintas generaciones de derechos, y después viene la discusión si estas generaciones son sucesivas, si son interactivas. Es cierto que los civiles aparecieron antes en el tiempo, pero son todos universales y absolutos, y por lo tanto todos supuestamente son intrínsecos a la naturaleza humana, y en fin, viene toda una discusión filosófica al respecto, pero yo quise reformularlo un poquito para plantear dimensiones de la ciudadanía que tienen una fuerte connotación en lo social, en vez de restringir lo social a los clásicos derechos sociales en esta secuencia de civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y, claro, entonces, y creo que en lo social se juega en todo esto, ¿no? Hay una dimensión política que más allá, hoy día sobre todo, cuando queremos pensar democracias que no sean solamente liberales representativas de delegación de poder, sino que sean democracias un poco más activas, que recuperen el republicanismo, pero lo recuperen y lo ayornen a la vez, lo dejen, digamos, actualizado a lo que es hoy la forma de participar políticamente. Uno podría pensar que está el tema de la participación, el tema de la deliberación y de la voz. Y cuando uno ve muchos, además de los informes de desarrollo humano de PNUD, informes nacionales, suele estar con fuerza la palabra deliberación, ¿no? Es bastante frecuente encontrar, promover espacios de deliberación, que básicamente tiene que ver con ampliar para la ciudadanía la posibilidad de participar en procesos de diálogo y debate público que de alguna u otra forma se traducen luego en decisiones, en políticas, en asignación de recursos y en orientaciones estratégicas del desarrollo. Entonces creo que esa es una cuestión muy importante. La palabra deliberación parece ser una palabra que llegó para quedarse, ¿no? Y que probablemente la palabra deliberación también tiene que ver con una tradición habermasiana, a la Habermas, de esta idea, digamos, de racionalidad comunicativa en la política, de cómo la construcción de un diálogo, de un consenso, de búsqueda de lenguajes comunes entre actores diversos, ¿no? Forma parte del ejercicio democrático actual, moderno, o por lo menos del ideario de esa democracia moderna, de esa democracia actual. Y ahí hay un elemento, por lo tanto, muy importante. La voz también aparece como un elemento fundamental, sobre todo por la emergencia de grupos tradicionalmente subalternos, silenciados o invisibilizados políticamente, y la pregunta por cómo acceden hoy día a tener visibilidad en una agenda pública, en una discusión pública, en una deliberación política, como pueden ser los más pobres, como pueden ser los indígenas, como pueden ser las mujeres, como pueden ser las personas con discapacidades, etc. Entonces el tema voz, que lo planteó en algún momento muy fuerte Hirschman, es un tema importante porque la discusión básicamente viene del hecho de que la voz, es decir, la visibilidad, el acceso a instancias de debate, discusión y decisión, ha estado siempre muy vinculado a la posición socioeconómica de las personas, ¿no es cierto?, y al poder de las personas dentro de la sociedad. Entonces la democracia tiene que ver con el hecho de democratizar la voz, de que la voz no esté concentrada de la manera que ha estado en ciertos actores. Y ahí viene, por ejemplo, una serie de debates sobre el tema de la prensa, ¿ya? Que bueno, que aquí se conoce muy bien, en otros países también. No estoy tomando posición al respecto, pero es cómo conciliar, ¿no es cierto?, la democratización de la voz con la plena libertad de expresión, ¿ya? Y con que las prácticas de concentración del poder de voz no terminen generando asimetrías muy grandes que lesionan la democracia también. Después está la dimensión social en sentido estricto o restringido de lo social, ¿ya? Que es lo que me toca a mí en la CEPAL muchas veces, ¿no? Una división de desarrollo social en la CEPAL que se preocupa por las políticas sociales que proveen de prestaciones sociales y cómo hacerlo de la manera más eficiente y de mayor cobertura y de manera más igualitaria. Y que en lo posible también contribuyan a revertir desigualdades de origen a través de prestaciones que tengan una vocación redistributiva, ¿no? Es decir, que llenen vacíos dentro de la sociedad. Y ahí está, por un lado, los servicios sociales, las políticas sociales, prestaciones en salud, en seguridad social,
Los temas tradicionalmente sectoriales de la política social, que son vivienda, seguridad social, asistencia social, educación y salud. Los temas transversales que se han impuesto más recientemente en la política social. El acceso a activos, sobre todo a educación, ¿ya? Como para poder, usando una semántica más PNUD, como para poder desarrollar proyectos de vida de acuerdo a valores y decisiones propias, ¿no? Y luego viene la dimensión productiva y reproductiva. La dimensión productiva es la dimensión clásica de la inclusión social en la modernidad, que es el mundo del trabajo. Es decir, cómo la gente se incorpora al régimen más consagrado de relación entre aportes y retribuciones de la sociedad, ¿no? Cómo se incorpora al mecanismo principal de pertenencia que garantiza movilidad social y acceso al bienestar, que es el mundo del trabajo, como una dimensión clave, y cómo también el mundo del trabajo ha operado de manera fundamental en la ciudadanía, porque a través de los sindicatos, sobre todo, ¿ya? A través de los movimientos sociales laborales también, el mundo del trabajo ha sido un mundo que vincula la producción social con el procesamiento de demandas, ¿no? Con la agrupación colectiva. Entonces, por eso es una clave en el ejercicio de la ciudadanía. Pero se ha incluido ahora, recientemente, sobre todo desde el feminismo, otra clave, ¿ya? Y se le ha estado tratando de dar una dimensión política, y por lo tanto entra en la agenda de ciudadanía, que es la reproducción, no solo la producción. La reproducción, que siempre estaba confinada a la esfera de lo privado, ¿ya? No digo que no esté en la esfera de lo privado, pero confinada a una esfera de lo privado donde supuestamente la ciudadanía no acontecía. Es decir, la ciudadanía es la esfera, la res pública, la esfera de lo público. Y claro, y sobre todo con toda la literatura que viene del feminismo y del género, pero que se va expandiendo, está la idea de que el trabajo no es solo trabajo productivo, también es trabajo reproductivo. Ahí hay, ¿no es cierto?, un trabajo que ayuda a que la sociedad crezca, se reproduzca, se prolongue, continúe de una generación a la siguiente. Y ese trabajo ha estado invisibilizado en las cuentas nacionales. Ese trabajo ha estado invisibilizado a la hora en que la sociedad hace el equilibrio entre aportes y retribuciones. Y sin embargo, es una parte muy importante del trabajo. Y además tiene la gracia que lleva la política desde la esfera del espacio público hacia la esfera del hogar. Es decir, más bien lleva de la política a lo político, es decir, coloca, ¿no es cierto?, conflictos, escenarios de disputa, de conflicto, de discriminación, allí donde no se veían tradicionalmente en el debate público, que es dentro de la casa o dentro de la familia, que es algo a lo cual voy a volver, ¿ya? Que es esto que alguna vez se dijo que es la pasada de la política a lo político. Es decir, la politización de las relaciones en la esfera privada, o en la esfera no gubernamental, o no de partidos. Entonces aparece toda la economía del cuidado como un campo en el cual se juegan derechos también. Se juegan derechos, el estatuto de las personas, en tanto personas sociales, en tanto ciudadanos. Después viene toda la dimensión cultural. Yo dije que los derechos culturales son una especie de nebulosa porque hay gente que confunde los derechos culturales con el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho social más que cultural, ¿no? Los derechos culturales tienen mucho más que ver, si bien tienen que ver en el sentido muy restringido de la cultura al acceso a bienes culturales, ¿no? Tiene que ver mucho y cada vez más, o se entiende cada vez más derechos culturales como afirmación de identidades, afirmación de diferencias, mayor pluralismo y circulación de cosmovisiones distintas, de visiones distintas de la sociedad. Y es un tema que han puesto con mucha fuerza, probablemente los que lo han puesto con más fuerza en el inicio han sido los pueblos indígenas. Pero se ha expandido, no se ha restringido allí el tema de la identidad o la demanda de identidad, pero ha sido el lugar desde el cual, así como toda la economía del cuidado partió desde las demandas de género, el tema de la identidad partió muy fuertemente desde las demandas de pueblos indígenas. Y ahí está la dimensión cultural que nadie sabe muy bien cómo se mastica a la hora, digamos, de hablar de ciudadanía y de derechos. Por ejemplo, hay países donde uno de los grandes debates es en qué medida una demanda de identidad se traduce en autonomía administrativa de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas dentro de los países, en circunstancias en que la ciudadanía liberal prescribe que solo hay un Estado, nación, ¿no es cierto?, que es el dueño de la represión y que es el dueño legítimo de toda la justicia.
y que no puede haber subsistemas de justicia de acuerdo a identidades particulares en un Estado-nación. Ese es como un problema de los típicos, que uno lo encuentra en Canadá, lo encuentra en México, lo encuentra, bueno, en muchos países. Pero que tiene que ver entonces con la dimensión cultural de la ciudadanía o con la politización de la identidad de la cultura, etc. Y aquí yo puse un último que me atreví a ponerlo de manera bastante osada. Yo creo que es más bien un atrevimiento filosófico que de funcionario de la CEPAL, y que es el que está más abajo. Y que lo que planteo ahí es que al hablar de ciudadanía hoy día, yo creo que una de las cosas que está en juego, yo no sé de ciudadanía o si hablar de igualdad ahí, pero en fin, es que hay un discurso que viene muy fuerte del imaginario de los derechos humanos, que es un imaginario que se ha globalizado, que se ha instalado, y que está muy bien que lo haya hecho, además, me parece, que viene de la tradición liberal, pero se está ampliando, se está haciendo bastante más sustancial, ¿no es cierto?, porque se introduce todo el tema de los derechos sociales, sobre todo, y se entiende la ciudadanía como plena titularidad de los derechos, sobre todo civiles, políticos y sociales, ¿no?, sobre todo. Y se entiende la igualdad como igualdad de derechos, incluidos los sociales, que es lo que hace la gran diferencia, porque ahí ya viene la igualdad, la pugna redistributiva dentro de la igualdad, y no solo la igualdad formal. Pero también está esta otra línea de reflexión que ustedes probablemente conocen mejor que yo, porque tiene mucho que ver con la filosofía del desarrollo humano, ¿no?, y sobre todo con los aportes iniciales de Amartya Sen, y con esta idea del desarrollo humano que también se instala muy fuerte, mete su cuña en el imaginario global del desarrollo, que es la idea de agencia, de capabilidades o capacidades. Bueno, Sen habla de capabilities, no sé cómo se traduciría eso bien, y que más bien tiene que ver, yo diría, en la tradición liberal con las libertades positivas. Es decir, la libertad negativa, si bien se entiende como ausencia de coacción, ¿no?, más asociado a los derechos civiles, las libertades positivas tienen que ver con las posibilidades de hacer cosas, ¿no?, las posibilidades de desarrollar las propias potencialidades, y un poco esto que en desarrollo humano se llama algo así como la posibilidad de llevar adelante mi propia vida conforme a mis proyectos y valores. Donde es fundamental la agencia, ¿no? Es fundamental la agencia como posibilidad para hacer las cosas. Y por lo tanto uno trataría de pensar, o yo trataría de pensar, sobre todo en un curso de desarrollo humano como es este, a la hora de pensar la ciudadanía como desafío. O sea, esto es un desafío que no tiene mucha respuesta todavía formalizada. Es cómo juntar estas dos líneas discursivas, las dos de carácter bastante prescriptivo o normativo, si se quiere, ¿no? Las dos tienen un carácter normativo, o sea, las dos suponen que un desarrollo centrado en igualdad de derechos es intrínsecamente bueno, ¿no?, o un desarrollo centrado en igualdad de agencia o en una justa distribución de capacidades para ejercer libertades positivas es bueno, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo ir encontrando puentes entre ambas líneas discursivas a la hora de hablar de ciudadanía social. Pero eso lo dejo ahí como abierto, no sé si a lo largo de lo que sigue de la presentación va a encontrar una respuesta. Bien. Y aquí vienen como preguntas que yo me hago también nuevamente más del lado de la filosofía tal vez, que del lado de la CEPAL. Cuando hablamos de derechos sociales creo que nos restringimos normalmente a un menú de derechos, donde está educación, ingresos justos, bienestar, empleo, y se van agregando algunos más. Y yo me pregunto, a partir de la reflexión de la lámina anterior, si la ciudadanía social se restringe solo a los derechos sociales que están en el catálogo, ¿no? Es decir, en el catálogo me refiero a la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 60 y tanto, y de ahí en adelante todos los cambios que se le han hecho. O habría que pensar en agencia en un sentido más amplio y un poco en todos los matices que se presentan en la lámina anterior. Y que eso es ciudadanía social finalmente. Sobre todo es un concepto dinámico, ¿no?, que va incorporando la dimensión de la reproducción y no solo de la producción, que va incorporando la dimensión de la diferencia y no solo la dimensión de la igualdad, en fin, que va incorporando el tema de la voz, ¿no es cierto?, de la visibilidad, sobre todo hoy día que las redes sociales hacen posible un devenir visible y devenir audible muy distinto al de antes, no de manera representativa, sino de manera bastante más directa y en una lógica de redes, en fin.
Bueno, que todo eso va modificando, recreando y ampliando el concepto probablemente de ciudadanía social. Una segunda pregunta que me hago es, y que está muy en el debate más específico, cuando se vinculan derechos y políticas, sobre todo cuando se quiere hacer política, ¿ya? Orientada o normada por derechos sociales, es si cuando llegamos a la hora de plantearnos los derechos sociales como principal contenido de la ciudadanía social, si vamos a medir por umbrales absolutos o participaciones relativas. Ejemplo, ¿no es cierto? Si consideramos que para ejercer el derecho social al bienestar tenemos que tomar como punto de partida, independiente de los recursos disponibles, ¿no? Como punto de partida mandatorio, un umbral universal de ingresos que garantice la satisfacción de todas las necesidades básicas para toda la población. Es decir, uno debiera pensar, por supuesto, que el derecho al bienestar debiera partir por la garantía de un ingreso universalmente garantizado que provea umbrales mínimos de bienestar, ¿no? Ese es como mandatorio. Pero por otro lado, más bien la otra pregunta, o sea, y normalmente se responde así, es decir, bueno, ¿dónde estamos en este momento? ¿Ya? En términos de ingresos disponibles, en términos de producto bruto, de recursos fiscales, de capacidad operativa del Estado, para garantizar prestaciones, etcétera. ¿Dónde estamos en términos de distribución de esa riqueza, de ese ingreso y esas capacidades hoy día en la sociedad? Y decir, bueno, más bien, desde allí cualquier cosa que sea para mejor, en términos relativos, va a implicar que estamos efectivamente guiados, regidos por un enfoque de derechos. Es decir, más bien como que desde el punto de partida hay que garantizar un umbral inmediatamente, es en relación a la situación en que estamos, cómo movernos en una cierta dirección. Que por supuesto eso es, entre comillas, más realista, pero viene toda una discusión que se da todo el tiempo, además, una discusión de decir, pero no. O sea, un derecho es inalienable y si el derecho prescribe tal cosa, esto tiene que procurarse, si no de manera inmediata, de la manera más pronta posible, ¿ya? Quizás usando una jerga absolutamente en desuso, es casi como la dicotomía entre reforma y revolución, ¿ya? Ya, la uso, digamos, como analógicamente, como metafóricamente, pero para que resulte elocuente e ilustrativo. Y un tercer elemento que me parece muy importante para la discusión es que tiene que ver con las instituciones, porque la ciudadanía social no es solo una cuestión de prestaciones, sino que es una cuestión de instituciones. Es decir, ¿cuáles son las instituciones democráticas del Estado, ¿ya? Y de la política idóneas para promover, actualizar, poner en marcha, ¿no es cierto?, una sociedad donde la ciudadanía social vaya en aumento o se desplieguen todas las dimensiones que estaban puestas en el slide, en la lámina anterior, ¿ya? Y cuando uno habla de instituciones, yo creo que ahí hay una ambigüedad, y que es la siguiente, porque es cierto, las instituciones son muy claras, tienen que ver en primer lugar con los tres poderes del Estado, con el sistema representativo, con el sistema político y el sistema de partidos, ahí están las instituciones, tiene que ver con el aparato burocrático estatal también, ¿no? Con los ministerios, con los municipios, etcétera. Y esas son las instituciones. Y por lo tanto, las instituciones tienen que ser instituciones democráticas, ¿no es cierto?, abiertas a la participación y la deliberación en lo posible, y que, de acuerdo a los recursos que tienen, que sean transparentes, que sean contables, que sean eficientes y que tengan una vocación social. Ya. Todo eso seguro, eso es parte de, ¿no es cierto?, la institucionalidad democrática para la ciudadanía social. Pero también hay un tema de lo que, más cercano a lo que Castoriadis dice en su clásico llamado la institución imaginaria de la sociedad, ¿ya? Que es el instituir, no la institución, que tiene que ver con cómo imaginariamente se instituye la ciudadanía social. Y eso tiene más que ver con la dimensión de percepciones, de subjetividad, de construcción de un discurso compartido, común, de una normativa que a veces es explícita y que a veces no, que forma parte del orden simbólico de la sociedad y de la política, y que es fundamental para la ciudadanía social. Es decir, que, por ejemplo, en qué momento se naturaliza o se internaliza la igualdad de género en la sociedad. Es decir, se instituye imaginariamente la igualdad de género. No solo se tiene una institucionalidad como puede ser el Ministerio de la Mujer,
que va por el mundo, ¿no es cierto?, fiscalizando y abogando cada vez que se viola la igualdad de género o que hay discriminación. O sea, ese es un tema fundamental, que está más en el ámbito del orden simbólico de la gente, ¿sí?, y que marca mucho la vida cotidiana. Bien. Yo no sé hasta dónde voy a llegar en este Power, porque a este ritmo yo creo que voy a llegar a una tercera parte. Pero no importa, da lo mismo. Si la tercera parte es buena, está bien. Igual queda esto. Después son muchos datos, además, ¿no?, de América Latina. Me pongo más la camiseta de la CEPAL, la verdad. Bueno, hay hoy día, y está toda la literatura sobre la dinámica global, no solo la literatura, digamos, financiera, economista, comercial, sino la literatura más sociológica sobre los cambios culturales que tienen que ver con la globalización, ¿ya? Y ahí están los popes, los sacerdotes, como Bauman, como Beck, como Giddens, como Turén, como Castells, etcétera, ¿no? Pero yo, de todos esos, yo trato de sacar aquí algunos elementos que me parece que son elementos archisabidos, pero que que son obligatorios, de alguna manera, de colocar ahí si uno quiere pensar la ciudadanía social, porque son fenómenos globales, pero que nos afectan a todos. O sea, que América Latina está absolutamente atravesada, ¿no?, es totalmente permeable a estos procesos. Y voy a pasar lo más rápido posible porque yo creo que ya los titulares son suficientemente autoexplicativos. En primer lugar, un cambio sobre todo en patrones comunicacionales y de identidad, que hace que hoy día estemos pasando en muchas sociedades de identidades molares, que es la palabra que usaba Deleuze, sobre todo identidades molares, muy agrupadas, ¿no es cierto?, centradas en torno a valores ampliamente compartidos, como era, por ejemplo, el mundo del trabajo, la meritocracia, la secularización en el sentido más grueso, ¿no?, de la ilustración, o las masas, ¿no es cierto?, la idea de masa, no la idea de público, sino la idea de masa, ¿no? Estamos pasando a identidades más difusas, que no son las mismas a lo largo de toda la vida, que van cambiando mucho en valores o en prácticas que configuran valores, o estamos pasando mucho más a identidad de grupos que de masas, o a que los grandes valores del mérito, del trabajo, no tienen tanta capacidad convocatoria porque se han debilitado los lazos en esos campos, o por el hecho de que hoy día la secularización, sobre todo desde la posmodernidad, por decirlo de alguna manera, o la sociedad de la modernidad tardía en adelante, pone el relativismo en la vida cotidiana, ya no es solo un ejercicio filosófico. Todo esto hace que las identidades, las grandes identidades, los grandes valores se difuminen un poco y que por lo tanto que no opere tan claramente como referencia simbólica, como referencia de pertenencia, ¿ya? Es decir, esa institución imaginaria de la que hablaba precisamente Castoriadis se hace más difusa, y si la ciudadanía tiene un componente muy fuerte que es la comunidad de valores, ¿ya?, es decir, el pertenecer a una comunidad porque esa comunidad es una comunidad de valores, es una comunidad imaginaria también, hoy día no es tan claro, ¿no? Hay mucho ruido en torno a eso. Un segundo elemento tiene que ver con la pertenencia a organizaciones, sobre todo el mundo del trabajo, pero no exclusivamente el mundo del trabajo, porque hay varios subsistemas, utilizando la palabra de Luhmann, con relativa autonomía también, pero todos tienen en común hoy día claramente el camino hacia la flexibilización. Y el camino hacia la flexibilización tiene dos caras. Una cara muy cara a la ciudadanía, que es la autonomía, y una cara poco cara a la ciudadanía, que es la precariedad, ¿no? Son como las dos caras de la moneda de la flexibilización. Y por supuesto la combinación o el peso relativo de la autonomía y la precarización va cambiando mucho según estamos hablando de la flexiseguridad del mercado laboral en Dinamarca, o de las reformas al mercado laboral que se han dado en los 90, sobre todo en países de América Latina. Pero que sin duda la flexibilización de las organizaciones es algo de lo cual uno no puede prescindir para hablar sobre qué pasa con el ciudadano, qué pasa con los derechos sociales, sobre todo. Un tercer elemento fundamental tiene que ver con las redes.
Es decir, sociedad de información, redes. Para los jóvenes hoy día redes sociales es sinónimo de participación en gran medida, o es la alternativa para participar. Están los movimientos estudiantiles, está la primavera árabe, es decir, hay una serie ya como de eventos icónicos o eventos emblemáticos que hacen pensar en las redes a distancia como un elemento fundamental de ejercicio de la ciudadanía, ¿no? De la deliberación, de la voz, de la movilización, del poner temas en la agenda, etc. Otro elemento fundamental al cual yo hacía alusión hace un ratito es esto del imaginario democrático. Por supuesto, no todo el mundo es democrático, ¿no? Indudablemente, pero es cosa de comparar lo que es ahora con lo que era hace 50 años o lo que es hace 500. Es decir, el valor de la democracia y los derechos humanos hoy día está más puesto que nunca antes en un imaginario global. A través de las cumbres, a través de los tratados, a través de cómo una opinión pública global de alguna manera está permanentemente ejerciendo presión allí donde la democracia se viola localmente, está puesto ahí, ¿ya? Son metavalores bastante compartidos los de los derechos humanos. Y creo que es muy bueno que eso ocurra y me parece que incide globalmente en la ciudadanía social a nivel doméstico o nacional. Otro elemento fundamental, yo hacía alusión a la pasada de la política a lo político, es decir, a cómo se tematizan pugnas, conflictos de poder ya no solo a nivel como de Estado, sistema político, sino también en las instituciones, esto como a la Foucault, no sé, en el mundo escolar, en el mundo penitenciario, en el mundo, etcétera, y en la familia, ¿no? En las tareas de cuidado, en la sexualidad, etcétera. Entonces hay una politización, yo diría, de las desigualdades desde la perspectiva de la diferencia. No es que la diferencia se convierta en sustituto de la desigualdad. Es decir, precisamente de lo que se trata es de mostrar cómo la desigualdad atraviesa también la diferencia. Porque si no, también puede uno como olvidarse del problema de desigualdad invocando la exaltación de la diferencia, que es un discurso que da toda la vuelta y termina siendo bastante indulgente con el tema de la desigualdad. Hice algo mal, ¿no? Sí. Ahí está. Otros elementos globales que influyen claramente en la discusión sobre ciudadanía social. Uno es que la idea de la ciudadanía social está muy construida sobre la base de la evolución progresiva en la titularidad de derechos sociales. Es decir, que uno va accediendo a prestaciones crecientes, su bienestar va aumentando con el tiempo, en una visión progresiva, ¿ya? Hija además del mito del progreso moderno, que entra en contradicción o entra en colisión con un mundo global de alta volatilidad económica, donde los ciclos económicos se hacen cada vez más cortos en el tiempo, donde la inestabilidad es fuerte y donde los efectos mariposa, es decir, cosas que pasan en distintos puntos, producen efectos dominó hacia el resto del globo con mucha facilidad, sobre todo desde el auge del sistema financiero, ¿no? O del capitalismo financiero. Y por lo tanto se crea una relación de tensión que no es fácil de solucionar entre la idea de que el derecho social se tiene que ir afirmando progresivamente y una realidad económica volátil, en Argentina la conocen muy bien, ¿no? En los últimos 30 años, donde, bueno, de repente viene un impacto de algún lado, ¿ya? Si es que no es un impacto creado desde dentro, que produce un descalabro, produce una situación de crisis económica o produce una situación recesiva, y la gente se pregunta, bueno, ¿de dónde sacamos ahora los recursos para mantener una tendencia progresiva en prestaciones que garanticen mayor ciudadanía social? Entonces, ahí hay un problema, una contradicción. Una segunda contradicción que me parece fundamental cuando uno habla de ciudadanía es que en la tradición política, sobre todo en la tradición política de las relaciones conflictivas entre capital y trabajo, la relación capital-trabajo como el eje material desde el cual, ¿no es cierto?, se procesan conflictos ciudadanos, como la tradición moderna, ¿no? La tradición industrial, por lo menos. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, cuando el que está del otro lado no hay un rostro del otro lado? Es decir, no hay un señor capitalista con una valija, ¿no es cierto?, y un sombrero con la bandera norteamericana que anda ahí y contra el cual uno pueda disparar, sino que ese otro, que es supuestamente el antagónico o el agonista en las negociaciones, es totalmente difuso, ¿ya? Es una corporación,
es un movimiento de capitales que fue de un lado a otro y nadie sabe, digamos, dónde partió, dónde terminó, quién es ese otro, cómo se lo regula, ¿ya? O por la División Internacional del Trabajo, que hace que yo trabaje en una empresa donde yo trabajo, es un lugar en el mundo donde hacen una partecita de un producto, ¿m? Y entonces mis derechos son derechos que se ejercen frente a quién en ese momento, ¿no? Es decir, cuando me despiden, por ejemplo, ¿quién me despide? Si hubo una decisión de traslado de la fabricación de esa parte a otra parte del mundo, por ejemplo, ¿no? O donde la casa matriz, no sé dónde, decidió emprender una política de reducción de personal y mejoramiento de la eficiencia, o lo que sea, ¿no? Entonces, ese problema es todo un problema, es el de que los rostros sean desdibujados, desdibujados en esta internalización tan fuerte del capital y por lo tanto en esta relación tan poco clara entre capital y trabajo, o no de la manera como era antes por lo menos. Un tercer elemento que me parece importante es que la ciudadanía social siempre estuvo asociada al mundo laboral, al mundo del trabajo, ¿ya? Gremios, sindicatos, ese era como el eje político a través del cual una persona privada devenía una persona que participa en la cosa pública. Y el trabajo ha perdido cierta... No es que ha perdido toda centralidad, protagonismo, por supuesto, todo el mundo trata de laburar, de trabajar. Es como, de eso vive la mayoría de la gente, de trabajar. Pero primero que nada el hecho de que no es el mismo trabajo para toda la vida, sino que uno va cambiando de trabajo y por lo tanto el grado de pertenencia a un trabajo y a un grupo no se solidifica muchas veces lo suficiente para que se convierta, para tener la densidad, ¿ya?, para que se convierta en un grupo político. En segundo lugar, el trabajo está con la flexibilización laboral, ¿no es cierto?, la sindicalización por rubro, ¿ya?, que se daba antes, que va cambiando cada vez más a la sindicalización por empresa, ¿no?, y mucho más flexible, hace difícil también nuevamente que el trabajo o la institución cobre suficiente densidad y número crítico, por decirlo así, para convertirse en un espacio de demandas ciudadanas. Cuesta mucho más. Y por otro lado, aparecen otros elementos con mucha fuerza dentro de la vida cotidiana, de la vida social, donde la ciudadanía social o donde los derechos van generando una agenda distinta a la agenda del mundo del trabajo. Una es la del consumo, claramente. O sea, estamos en sociedades de consumo. Sí, y cada vez más fuerte y muy centradas en el consumo privado, en el consumo personal, no en el de bienes públicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la globalización ha permitido acceso a bienes de consumo que antes no habían, porque ha habido crecimiento económico que expandió el consumo, porque hay un tremendo acceso a financiamiento fácil que permite que la gente consuma, porque hay un sistema de publicidad que alienta el consumo como forma de pertenencia social muy fuerte, no es que no lo haya habido antes, pero que ahora es más fuerte, probablemente, etcétera. Es decir, la forma en que opera el consumo hoy día como eje de pertenencia, integración social, en gran medida le roba un poco pedazos, ¿no?, a lo que era antes el trabajo. Yo diría consumo y comunicación, sobre todo. Y que colocan al ciudadano muy en el lugar del consumidor. Bueno, ya mucho se habla, García Canclini tiene sus libros sobre consumidores y ciudadanos, ¿no es cierto?, de hasta dónde se empiezan a perder los límites entre consumidor y ciudadano. Es decir, un consumidor tiene derechos de consumidor y un ciudadano siente que muchas veces los derechos más bien lo convierten en un cliente que reclama sus derechos como un cliente que reclama porque pagó y le tienen que dar un servicio. Entonces eso también yo diría que es clave. Y esto que yo lo he aplicado mucho en estudios de juventud que me ha tocado hacer, me parece que, bueno, como último punto para hablar sobre dinámica global o sobre cambios actuales que obligan a pensar la ciudadanía social o que la problematizan, aquí hay algunos que me parecen muy importantes. Un primero es que en la tradición, en el imaginario del desarrollo, por lo menos moderno, se suponía que nosotros íbamos incrementando, y esta era la forma de pertenecer a la dinámica del progreso, íbamos incrementando complementariamente nuestro consumo material y nuestro consumo simbólico.
Entendiéndose el consumo simbólico como el acceso a la información o el consumo de información, el acceso a conocimiento, el poder participar en decisiones, en fin. Y el consumo material como ya el acceso a productos que satisfacen necesidades básicas y ampliadas, ¿ya? O sea, el acceso al bienestar. Supuestamente estas dos cosas iban un poco de la mano, ¿no? A más acceso a información y conocimiento, mejores ocupaciones y por lo tanto mejores ingresos para acceder a niveles crecientes de bienestar. Y lo que ocurre, sobre todo, a partir de los años 70, cuando el crecimiento económico empieza a estancarse, estoy hablando de América Latina, y sin embargo las comunicaciones siguen expandiéndose exponencialmente, por ejemplo, número de televisores por cada 1000 habitantes, o acceso a la educación, ¿no?, etcétera, se empieza a producir una especie de disociación entre un aumento sostenido del consumo simbólico y restricciones crecientes para expandir el consumo material. Entonces esta asimetría entre dos caras que se suponían eran de la misma moneda en el tiempo, generan una tensión muy fuerte. Una tensión muy fuerte porque uno podría pensar que en los derechos sociales esta sincronía se daba por entendida, en el ser ciudadano de la vida moderna, ¿ya? Y esa sincronía se rompe, se vuelve diacrónica, ¿ya?, o disociada. Cosas parecidas ocurren, por ejemplo, entre la aspiración de autonomía. La aspiración de autonomía es creciente en la modernidad, ¿ya?, va de la mano de la secularización, pero también es creciente en términos de que se hace cada vez más precoz en el ciclo vital. Es decir, la demanda de autonomía moral, ¿ya?, que rompe las tradicionales relaciones de autoridad dentro de la familia entre generaciones, hace que la autonomía moral sea una demanda cada vez más precoz en el tiempo, en el ciclo vital, ¿no?, que aparece muy fuerte ya, no sé, en la adolescencia, casi en la niñez. Y sin embargo, la autonomía material, por las dificultades de ingreso al mercado laboral, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿ya?, y el requerimiento de tener más años de estudio y por lo tanto permanecer más en una condición de dependencia económica, hace que la autonomía moral y la autonomía material no sean sincrónicas tampoco, no se den en el mismo momento de la vida. Uno aparece con una exigencia de autonomía moral tempranamente y una posibilidad de autonomía material diferida mucho más en el tiempo. Entonces hay una especie de tensión entre expectativa de autonomía y posibilidades de realizarla efectivamente dentro del ciclo vital, ¿no? Y si la autonomía es un valor sine qua non en las demandas, digamos, de ciudadanía de la modernidad, se da este problema en los hechos. El tercero que de alguna manera lo planteé con esto de los cambios valóricos, que tenemos a la vez, no es que la gente no quiera ser incluida, la gran mayoría de la gente quiere la inclusión social, quiere ser incluida, quiere incorporarse a los beneficios de una sociedad entre comillas, moderna, ¿no?, y pertenecer. Pero también hay sectores crecientes, sobre todo de clase media alta, de clase alta, que funcionan mucho sobre la base de expectativas de individuación y distinción. Hay mucha literatura sobre eso, ¿no es cierto?, desde Giddens a Bourdieu, y están entonces, están estas dos cosas como expectativas que son un poquito contradictorias o que entran un poco de tensión, ¿no?, que es la expectativa de pertenencia e inclusión y la expectativa de individuación y distinción. Después, otro elemento que también yo creo que crea tensiones ciudadanas o tensiones en la ciudadanía es esta otra paradoja que es que yo también la he planteado en estudios de juventud, que es que hay mucho más acceso a la información, sin duda, mucha más gente tiene mucho más acceso a la información, se está masificando la Internet, digamos, además a escala, o sea, de manera muy rápida, y sin embargo hay una sensación de que uno controla menos su vida, ¿eh? Y ahí está todo lo que plantea Ulrich Beck sobre la sociedad de riesgo, de que son tantos los elementos hoy día que pueden modificar mi vida sin que yo controle, sin que tenga posibilidad de controlar esos elementos, que me siento muy vulnerado en términos de control sobre mi vida. Y es muy curioso porque supuestamente mayor acceso a la información significa más control sobre mi vida, más reflexividad, poder entender y comprender más las determinantes que influyen sobre mi vida y por lo tanto incidir sobre ellas.
Y se rompe esa lógica, se rompe y genera también mucho desconcierto. Y la última, que yo creo que esa está muy hoy día en la agenda política latinoamericana, que hay demandas de mayor protección social, hay esfuerzos por promover mayor protección social. Hemos tenido tradicionalmente mercados informales nosotros que no nos han permitido vincular la protección social al mundo del trabajo de manera tan clara, pero en circunstancias en que hay cambios que hacen difícil esto. En Europa está en crisis la protección social, porque hay un cambio demográfico con envejecimiento creciente, en que la gente se pregunta cómo con esa relación de productivos y dependientes va a ser financieramente sostenible la protección social, y porque hay una crisis de financiamiento y hay una volatilidad global que está influyendo todo el tiempo sobre la posibilidad de sostener esta expansión. Bien, bueno, eso ya podría haber sido una charla, ¿no? En cuanto que, como perspectiva, pero me interesa a mí pasar a América Latina un poco más. Y en América Latina, hoy día, cuando hablamos de ciudadanía social, yo creo que hay varios puntos que son los puntos de partida para la discusión. Un punto de partida es que hay un cambio en muchas cosas que se da sobre todo desde el 2003, cuando se contrasta con las 2 décadas precedentes, y que lo vamos a ver en algún momento si tenemos tiempo, pero que si no lo vemos consiste básicamente en que hay una inflexión en el mapa político, que es un mapa político que se hace mucho más diverso internamente, donde quizás el mensaje principal cuando uno toma el todo de América Latina con todo el despelote que puede haber adentro es: no hay un modelo único. Se rompe la idea ya del determinismo, de la fatalidad de que hay un solo modelo de desarrollo, que fue lo que impuso, si se quiere, como hegemonía ideológica el neoliberalismo en las 2 décadas precedentes, a escala casi global, o por lo menos en América Latina, como patio trasero de Estados Unidos. Luego, eso me parece muy importante. Lo segundo es que a partir del 2003, la tendencia a la concentración del ingreso, por lo menos con medida en términos tradicionales, Gini, Tail, Atkinson, o primer quintil versus quinto quintil, o como uno quiera medirlo, la tendencia a la concentración del ingreso, que sí se da en las 2 décadas precedentes, no se da desde el 2003, sino que se empieza a revertir, si bien solo en los márgenes, ¿no?, de manera incipiente, pero se rompe también esa fatalidad. Somos todavía, por supuesto, la región más desigual, es decir, de mayor concentración del ingreso o peor distribución del ingreso, pero estamos en una tendencia distinta a la que estábamos antes. Y a la vez se produce una reducción muy importante de la pobreza desde el 2013 en adelante o el 2012 en adelante, en la mayoría de los países, que obviamente uno la tiene que pensar en términos de mejoramiento de la ciudadanía social, porque es mayor acceso al bienestar. Aumenta de manera significativa el gasto social, no solo en términos relativos, absolutos, sino en términos relativos. Aumenta el gasto social público como porcentaje del gasto público total. Aumenta mucho el gasto social como porcentaje del PIB, ¿no? Y por lo tanto uno dirá, hay un esfuerzo real hoy día de los países, hay una voluntad política que se refleja en este aumento del gasto social, de proveer mayores prestaciones sociales, de preocuparse más por lo social, y esto debiera tener signo positivo a la hora de pensar cómo vamos en la ciudadanía social. Debiera, ¿no? Hay una mayor puesta en la agenda pública de temas que antes no estaban en la agenda pública, como tema género, tema infancia, tema juventud, tema discapacitados, tema indígena, tema envejecimiento, tema territorio, en fin, que hacen, digamos, que la agenda ciudadana se amplíe como agenda que está inscrita en el debate público. Y el rol del Estado, que había sido un rol que había sufrido un largo periodo de inanición o de desnutrición, ¿no? El rol del Estado como un agente fundamental de regulación, de provisión, ¿no?, de fiscalización, de conducción incluso, se está retomando. Se está retomando con distintas orientaciones, pero se está retomando de manera importante en la mayoría, yo diría, de los países de América Latina, y eso también es gravitante a la hora de pensar qué está pasando con la ciudadanía social.